Para gestionar un proyecto de digitalización, pues deberíamos entender que debemos definir, plantearnos un alcance y documentarnos sobre cómo pudiéramos hacer una planificación de un proyecto de digitalización institucional de la manera más adecuada. Primero, hay que entender que estos proyectos de digitalización se pudieran efectuar como un proyecto o como gestionarse como un proyecto basados en, primero, deberíamos tener un diagnóstico de la situación actual, incluye el cálculo de la cantidad de documentos a ser digitalizados. Existen fórmulas para poder establecer qué cantidad de documentos caben en una caja, ya sea T15 o T03 o en un metro lineal de documentos, a fin de llevar el tamaño de una caja a cantidad de documentos que están incluidos en ella y así determinar cuánto pudiera generarse en documentos digitalizados. Segundo, un proyecto de digitalización pues debe determinar de acuerdo a la magnitud del trabajo que se va a realizar, pues una descripción de los recursos humanos, tecnológicos, físicos, mobiliarios, equipos, suministros que se van a requerir para hacer este trabajo. Cantidad de escáner, cantidad de computadoras, hojas de papel, carpetas, grapas, engrapadoras, clips, abre huecos o grapadoras o materiales que se vayan a utilizar en el proceso de organización de la documentación luego del escaneo o durante el escaneo o la digitalización. Importante determinar la modalidad de digitalización y el tiempo previsto para ejecutar ese proceso, ya sea que se vaya a hacer a través de una cadena o a través de una estación de trabajo, ¿no? La definición del alcance es importante. ¿Cuál es el alcance? Por ser un proyecto del mismo, o sea, determinar cuánto va a ser el alcance de la documentación que va a ser intervenida en el proceso de digitalización e inclusive qué tipo de digitalización, qué tipo de documento vamos a digitalizar con este proyecto. Esto debe tener una identificación clara del objetivo, de la escala del proyecto, del tamaño del proyecto, de la inversión que se va a hacer y los límites del mismo. La finalidad y los usos precisos de los documentos a ser digitalizados es importante detectar y determinar qué es lo que vamos a hacer con ellos. Para así, de esa manera, por supuesto, determinar qué recursos necesito y cuál va a ser la parametrización de los mismos. Por supuesto, la enumeración e identificación clara de los beneficios que se quieren obtener con la digitalización y cuáles van a ser sobre todo los beneficios para la organización que está emprendiendo este proyecto de digitalización. Importante incluir que enumerar las normas técnicas que van a utilizarse para que la digitalización que se haga se realice con la calidad de vida. ¿Cuáles van a ser los métodos de almacenaje de los documentos digitalizados, el software que vamos a utilizar de digitalización, el de reconocimiento de texto, el sistema de recuperación de la información, es decir, el repositorio, y la seguridad y acceso y respaldo del mismo? También hay que determinar dentro de los procesos de un proyecto, dentro de las actividades de un proyecto, pues por supuesto el control de la calidad, formatos y demás aspectos que tengan que ver con la consecutividad de cada una de las tareas a la hora de hacer una auditoría de calidad. Por supuesto, estrategias para integrar la imagen digitalizada en procesos de trabajo como soporte de las acciones a llevar a cabo. Pudiera inclusive estar incluidos estos aspectos dentro de una normativa para poder determinar la importancia de la digitalización dentro de las diferentes actividades de la institución. Tenemos también las estrategias relativas a los requisitos legales para la digitalización, también inclusive, o sea, que tenga que ver con la elaboración de las tablas de plazo de conservación y la inclusión de los momentos en los cuales se va a digitalizar un documento, ya sea cuando se produce, cuando se transfiere o cuando se elimina el documento. Algunos también pudieran inclusive digitalizar el documento cuando se va a prestar, porque en el momento que se vaya a prestar, antes de que pudiera haber una pérdida, pues digitalizar la documentación. Y finalmente, un aspecto no menos importante, pues la capacitación del personal es súper importante dentro de lo que sería el contar con una imagen digitalizada o con un documento que provenga de un proceso de digitalización que sea que tenga la calidad de vida para poder revisarlo o utilizarlo. También debemos tomar en cuenta dentro del proyecto de digitalización el tema de la preparación de los originales. Pudiéramos, antes de ser digitalizados o escaneados,
donde hay que quitarle la grapa, los clips, etcétera, bajo cierta determinación de ciertos lineamientos que vamos a utilizar para ello. Otro que pudiéramos utilizar, otra tecnología que pudiéramos utilizar, podrían ser dos, la desmaterialización y la materialización. La desmaterialización, ambas, la desmaterialización y materialización son servicios notariales, los cuales un notario permite crear y en este caso certificar el escanear un documento físico y convertirlo en uno digital, pero con las mismas características de autenticidad, integridad y fiabilidad, garantizando a través de su certificación y el trabajo realizado de desmaterialización que ese documento electrónico o digital es tan auténtico como el documento que estaba en físico. Esto lo pudiéramos utilizar, lo que pasa es que tiene un costo bastante alto. Esto lo pudiéramos utilizar para llevar un archivo totalmente digitalizado a un archivo, sobre todo de documentos que son importantes, que necesitan tener una autenticidad todavía después de haberse producido importante, porque en este caso lo que haríamos es pasar, como le digo, del físico al digital o electrónico. La materialización es totalmente lo contrario. Es lo mismo, pero va del documento electrónico digital al documento físico, garantizando que el documento físico que se genera o que está certificando, generando y certificando el notario, pues es tan auténtico como el documento que estaba con sus firmas electrónicas en un repositorio. Otro de los temas importantes es la trazabilidad de los metadatos que puedan estar en los sistemas. Si nosotros no tenemos una calidad, una cantidad suficiente de metadatos, pues no podemos conseguir los documentos de manera fácil. Por lo tanto, dentro de todo lo que son los procesos de indización, debemos crear un esquema de metadatos que me indique qué datos vamos a necesitar para describir un documento que así ha sido escaneado, en este caso indizado. Se debe establecer una actividad de la Dirección de Gestión Documental que el proceso de digitalización esté a cargo de ellos, creando un centro de digitalización, por ejemplo, puede ser pequeño. Y por supuesto, finalmente, importante no olvidar la parametrización de los escáneres, los elementos mínimos para la digitalización y los requerimientos que se necesiten, las normativas que son inherentes a este trabajo, también es importante.